Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario de Halajá. Hoy es día 15 de junio, día 16 del mes de Sivan. Entre las 12 tribus de Israel, Hashem eligió a la tribu de Leví para servirlo en el Bet HaMikdash. Dentro de la tribu de Leví, Hashem eligió a Aarón y a sus hijos para que sean los Kohanim, los sacerdotes. Y así el pueblo de Israel quedó dividido en tres: los Kohanim, los Leviim y los Israelim. En varios lugares en la Torá y en los profetas se nos recuerda que Hashem no le dio a la tribu de Leví una herencia en la tierra de Israel, no le dio una parte del territorio de Israel. ¿Por qué? Porque ellos tienen que servir en el Bet HaMikdash y no tienen la posibilidad de trabajar la tierra arándola o sembrándola, como el resto de los hijos de Israel. Como recompensa o como pago por ese servicio de los Kohanim y de los Leviim, Hashem ordenó al pueblo de Israel darles matanot, darles regalos, que incluyen comida, ropa y cosas similares, para que tengan de esa manera la posibilidad de cubrir sus necesidades como se debe y como aquellos que van a servir al rey. Vamos a estudiar algunos de estos regalos que se le daban a los Kohanim y a los Leviim y cómo debemos hacer con ellos hoy en día. Vamos a empezar por la mitzvah de las terumot u maaserot. Terumot y maaserot, los diezmos. Hashem nos ordena en la Torá de separar terumot u maaserot, separar diezmos de tres tipos de plantaciones: Dagan, cereales; Tirosh, vides; Veyizhar, y olivos. Es decir, Jitá, Seorá, etcétera, es decir, trigo, cebada, centeno, avena, de todo ello tenemos que separar maaserot, diezmos, el vino y el aceite de oliva. Y puesto que Hashem ordenó a nuestros sabios de hacer un cercado a la Torá, vinieron los sabios y decretaron que también debemos separar del resto de frutas y de verduras. Por lo tanto, hoy en día está prohibido comer ningún tipo de fruta o verdura antes de que se separe de ella las terumot y los maaserot. Las frutas sobre las cuales no se separó el maaser se llaman tevel. Y aquel que come tevel mehatorá, es decir, aquello que se considera tevel de la Torá, es decir, cereales, vino o uvas o aceite de oliva del cual no se separó terumot y maaserot, hayav karet, tiene el castigo de karet. Es decir, que eso provoca que su alma sea recortada, ¿sí?, de la vida eterna del pueblo de Israel. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con todos los aspectos de las terumot y los maaserot, incluso en nuestros días. Toda nuestra obligación de separar terumot y maaserot, los diezmos, es solamente sobre las frutas que crecieron de un árbol que le pertenece a alguien en particular. Pero, sin embargo, un árbol que es efker, es decir, que no tiene un dueño, no le pertenece a nadie, como por ejemplo un árbol que creció en algún lugar público, sobre estas frutas no recae la obligación de las terumot y los maaserot. Una persona que sale de paseo al bosque o algo así, o a un campo, y ve ahí, por ejemplo, un árbol de jarubín, de algarrobas, por ejemplo, o algo así, un árbol cualquiera, tiene permitido comer e incluso llevar a su casa. Venza de Glafish, no tiene por qué separar de él terumot y maaserot. Esa obligación de separar terumot y maaserot solamente es después de que se reunieron las perot, las frutas, en un montón, o que se las hizo entrar en la casa. Pero, pero si está parado junto al árbol y come de sus frutos, tiene permitido comer sin separar de él terumot u maaserot,
los diezmos e incluso si el árbol le pertenece a él. Sin embargo, solamente en el caso en el cual arranca una por una y va comiendo, pero si arranca dos juntas, ¿sí? A partir de ahí tiene la obligación de separar maaser. Es decir, si arranca una y se la come, arranca otra y se la come, ahí no tiene que separar maaser. Pero si va arrancando 2, 3, 4, 5 y ya tiene un montoncito y ahí ya recae la obligación de maaser. Y cuando hace entrar las frutas a su casa, ahí inmediatamente recae sobre él la obligación de separar los diezmos. También dijimos, si hace entrar las frutas en su casa, tiene que separar los diezmos. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado y hay que advertir a las personas que tienen un jardín y en ese jardín tienen árboles frutales, como limones o cosas así, que cada vez que recolectan las frutas y los hacen entrar en su casa, tienen la obligación de separar terumot y maaserot. Un error bastante habitual en las personas que tienen árboles de limón en su campo o en su jardín, cuando preparan una ensalada, ¿qué hacen? Toman el limón del árbol y lo exprimen sobre la ensalada. Esto es una prohibición, porque la salada queda prohibida para ser comida. Y toda aquella persona que va a probar de esa ensalada está transgrediendo a la prohibición de Tevel. ¿Cuál es la solución? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas coge, exprime el limón y luego lo mete en casa. ¿Sí? A fin de cuentas lo está metiendo en la casa. ¿Cuál es la solución? Yeshkam Shariot. Hay varias opciones. La primera posibilidad es de arrancar a cada vez una cantidad de limones, separar las terumot y los maaserot, los diezmos, y utilizarlos. La segunda opción es, si se quiere provocar que el árbol ese esté exento de terumot y maaserot, dice delante de 3 personas, yo hago este árbol efker, es decir, pierdo mi propiedad sobre el árbol. A partir de ese momento, todos los limones que crezcan ahí serán efker y están exentos de los maaserot. Sin embargo, al habla Amod Bedibur, tiene que cumplir con su palabra. Y todo aquel que quiera venir y coger limones de ese árbol, hay que darle la posibilidad y no le puede decir nada de que le está tomando los limones que son suyos. Hasta aquí llegamos. Nuestra alajá de hoy, Hizku Veinzu.